Bienvenidos a Explora tu Liderazgo. Muy buenos días, bienvenidos al podcast de Panamá Lidera, Explora tu Liderazgo. Este es el tercer capítulo de nuestra tercera temporada, así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo. Gracias por acompañarnos, son súper importantes para nosotros cada uno de ustedes. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo con otro colegio, el IPT La Concepción, así que tenemos invitados súper especiales. Pero antes de presentarlos, me gustaría compartir un poquito acerca de la Fundación Panamá Lidera, lo que nosotros hacemos, sobre todo para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando por primera vez. Nosotros somos un grupo de personas que amamos Panamá y que queremos verla transformada. Nosotros buscamos sembrar esas semillas en estudiantes, en familias, en empresarios, en cada esfera de influencia para que puedan crecer, para que puedan conocer el liderazgo basado en valores. Y bueno, gracias a los programas de John Maxwell que tenemos nosotros por acá, las mesas de transformación, Más allá del éxito, que son los programas que nosotros manejamos, que llevamos con las empresas, con las organizaciones y, como les mencionaba, pues con todas las esferas de influencia. Y con los colegios tenemos el programa de Yo Lidero, que consta de 3 módulos, que es Yo Decido, Yo Hago y Yo Lidero. Hoy vamos a estar hablando de la lección número 2 de El Núcleo de Liderazgo, Fortalezas, que ese es Yo Lidero nivel 6. Así que bueno, bienvenidos, espero que lo puedan disfrutar. También los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Salimos en Instagram como @PanamaLidera para que puedan ver todo el impacto, las fotos, los videos y todo lo que está ocurriendo en Panamá. Y bueno, antes de presentar a nuestros invitados, quiero presentarles a Helmut, mi compañero y amigo acá de la Fundación, que también nos acompaña hoy. Gracias, Andreina. Equipar, inspirar y transformar. Creo que son 3 ejes pilares de la Fundación Panamá Lidera, el cual estamos implementando en diferentes empresas, organizaciones, instituciones. Y tenemos la dicha hoy de estar en el podcast con 2 personas increíbles que nos van a transmitir toda esa experiencia que han tenido con el programa Yo Lidero desde el IPT La Concepción. Así que voy a darle el pase acá a mi amigo para que se pueda presentar. Adelante. Ok, mucho gusto. Yo soy Abdías. Soy precisamente de Bugaba, de La Concepción, cerca del parque más o menos. Y pues es un gusto estar acá, primero que todo. Este libro, la verdad, me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado cómo aportar conocimiento personal y cómo ayudar a otras personas que también tengan conocimiento. Y la verdad es algo súper increíble, de verdad, muy bueno. Gracias, David. Abdías. Abdías. ¿Qué pasó? Abdías, gracias, Abdías. Y más adelante vamos a hablar mucho sobre este tema, sobre toda tu experiencia que has tenido con el libro. Y bueno, vamos acá con la profesora para que se pueda presentar también. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, yo soy Lilia de Aispurúa y prácticamente pues estamos llevando el grupo de 12º grado en el Colegio IPT La Concepción con el libro Yo Lidero, ¿verdad? Y que ha sido una excelente experiencia que hemos tenido con los jóvenes, empezando por mí, ¿verdad? Yo considero que ha sido muy útil para mí, para conocer un poquito más de cómo debemos trabajar con los estudiantes, sobre todo con ese aspecto de que debemos formar en ellos líderes, ¿verdad? Líderes porque están a un paso de ser ya profesionales. Muchos van a ingresar a la universidad, otros quizás se van a quedar en sus lugares de trabajo o trabajando aquellas cosas que más les llaman la atención, pero igual, donde estén, deben ser líderes. Así es, así es. Y qué bello eso que usted menciona, profesora, de empezando por usted, ¿verdad? Y de eso se trata, y nosotros siempre hacemos mucho énfasis en esto, de que la transformación
empieza con nosotros mismos, primero conmigo, no empieza con el que está al lado, que a veces queremos que empiece con el que está al lado, empieza con nosotros mismos. Así es. Y todo esto se basa en eso, para que entonces podamos añadir valor a otras personas. Entonces, vamos a leer un poquito acerca del tema. Dice el núcleo del liderazgo, las fortalezas. Dice John Maxwell, vamos a ver qué nos dice John Maxwell. Aquí dice, todos los niños son talentosos y tienen fortalezas. Simplemente algunos abren su paquete antes que otros. Y la meta de esta lección es descubrir tus fortalezas y mejorarlas. Buscar fortalezas en los demás. Así es. Súper importante, no solo en mí, sino también en los demás. Así es, Andreina, y al iniciar, antes de entrar al podcast, le preguntaba a Díaz, ¿y por qué te escogieron? ¿Por qué te escogieron para venir al podcast? Y dice, bueno, quizás no sé, pero déjame decirte que te escogieron por tus fortalezas. Cuando alguien ve algún don, un talento, alguna cualidad, es porque hay una fortaleza en esa persona y le dan entonces esa oportunidad, porque las fortalezas te dan oportunidades. Entonces, este es el tema que vamos a estar viendo y lo hablamos, o John Maxwell lo habla como el núcleo de liderazgo. El núcleo porque es realmente el descubrimiento que yo debo tener para ver cuáles son esas fortalezas que me van a reflejar también mis debilidades, pero que me van a llevar a tener un crecimiento en mi liderazgo. Por supuesto. ¿Qué has aprendido sobre este tema, sobre lo que es la fortaleza en el liderazgo? Bueno, es una pregunta muy interesante porque he aprendido algo que siempre tengo muy presente, que cada persona tiene una chispa, tiene algo que lo hace especial, que podemos ver muchas personas en este mundo, claro, todos diferentes, pero ahí radica lo especial. Cada uno hace algo, cada uno tiene un don, algo que pues no lo hace nadie más. Y eso para mí es algo increíble, la verdad. Y en mi caso, yo siento que esto me inspira a buscar cosas nuevas que yo pueda hacer y a mejorar las cosas que yo sé hacer desde que nací o las cosas que Dios me permitió hacer, el don que me dio. Exacto. Somos únicos y realmente tenemos esos dones, esos talentos, esas cualidades para sobresalir. Pero ¿por qué crees que muchos no encuentran estas fortalezas en ellos? Yo pienso que muchos no las encuentran, como acabas de decir, porque a veces están tan centrados en otras cosas que tal vez a veces no tienen la oportunidad para verse ellos mismos y decir, mira lo que soy, tengo un potencial increíble. No se valoran o no se dan el tiempo para percibirse a sí mismos y las cosas grandes que pueden lograr. Y yo pienso que esa es una parte muy importante, el autoevaluarse y ver las cosas que uno mismo tiene para dar al mundo. Oye, y es interesante porque me lleva al punto de la influencia y en la parte de compañeros, amigos, que muchas veces decimos, oye, yo quiero estudiar tal carrera y todos van por ahí. Sí. Sin autoevaluarse, sin realmente saber, sin investigar cuáles son mis fortalezas, mis dones, mis talentos para poder, y a la final queda en una carrera que no era su carrera. Que no le gusta. ¿Te has encontrado compañeros así? Sí, de hecho me he encontrado con muchas personas, no solo compañeros. He escuchado personas que tal vez se dejan llevar por la presión social o el grupo. Y tal vez dicen, si hay mucha gente que le gusta esto, tal vez yo también puedo ser para esto. Pero a veces pasa que no son para eso. Y no significa que sean malos. Exacto. Significa que son buenos en otra cosa, pero no es eso. Exacto. Sí, yo creo que eso pasa sobre todo en los estudiantes que ya están pues en su último año. Sí. La presión. La presión, exactamente. O incluso a veces se van por carreras porque suenan, como decimos nosotros acá, pretty, atractiva. Oye, que esto suena bien, puede que me vaya bien esto, pero a la final
no se detiene, como decía Helmut, a examinar cuáles son sus fortalezas. Imagínate a alguien que quiere estudiar medicina, pero no es bueno en física, química y todas esas cosas, Sí. ¿no? Entonces le va a costar muchísimo, de que puede si se lo proponen, Claro. pero le va a costar. Tal vez sus fortalezas están en otra cosa. Entonces, qué importante es poder examinarnos, detenernos un momento. Y yo creo que a muchos jóvenes les pasa de que no saben en qué son buenos. Entonces, este manual nos hace esas preguntas, nos lleva como a meditar en esa parte de pregúntate a ti mismo, ¿qué hago bien? ¿En qué soy bueno? ¿En qué destaco? Puede ser que sea 1, 2, 3 cosas, y si seguimos examinando nos vamos a encontrar como que, oye, son muy buenos en esto o en esto otro, y cuán importante es que lo podamos hacer, cuán importante es que podamos examinarnos. A veces damos las cosas por sentado, ¿no? De que yo heredé tal cosa, ¿no? Que yo soy así, ¿no? Que yo no voy a lograr aquello, pero necesitamos como hacer esa retroalimentación, y esto nos ayuda muchísimo a poder hacerlo. Precisamente lo que acabas de decir, hay personas que dicen, bueno, tengo esto y se quedan ahí, pero no ven ese potencial. Y aquí siento que entra la parte del libro, que hay personas que miran ese potencial que ellos mismos no ven en ellos, Sí. y lo explotan, lo sacan afuera. Y eso para mí es un líder. Una persona que ve a otra y dice, oye, no te quedes ahí, tienes algo mejor para dar, puedes ir mucho más lejos y está bien. Puedo apoyarte, pero tú decides si quieres que yo te ayude o quedarte ahí. Así es, y es interesante porque las preguntas que nos hace el manual, ¿qué hago bien y qué no hago bien?, va en un rol específico también para el docente, para el profesor. Sí. Y quisiéramos conocer cuál es ese mecanismo, o si realmente utilizan el mecanismo para ayudar a los estudiantes a poder llevarlos a tener una carrera en la cual puedan desarrollar sus habilidades, dones y talentos. Bueno, yo como docente de español, una de las prioridades que yo trato siempre de destacar en mis alumnos es la expresión oral, porque me he dado cuenta a través de los años que aquel que domina el don de la palabra, pues se le van a abrir muchas puertas, independientemente de las habilidades que posea. Y siempre trato de que por lo menos hacerlo parar frente al tablero, porque ya para mí eso es un logro, de que el estudiante pueda superar esa timidez y ese miedo que tienen de enfrentarse a las demás personas. Y considero que en verdad el libro nos ayuda bastante a que el chico vaya conociendo, como dice Abdías, qué tienen de potencial, porque siempre les he dicho, nosotros somos únicos e irrepetibles. No hay nadie igual, puede ser físicamente parecido, pero en realidad por dentro todos somos únicos. Y el Señor nos regala dones que quizás en un momento no lo reconocemos, pero el libro también nos dice, si no has logrado reconocer cuál es tu fortaleza, no te preocupes, porque a lo largo de la vida lo vas a poder reconocer. Por lo menos yo entendí cuál era el propósito que Dios tenía en mi vida ya entradita en años, así que siento que en el camino uno va mejorando y caminando, y eso es lo que yo trato siempre, de que puedan expresar sus ideas, saber qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, para dónde quieren ir, ¿verdad? Que es lo más importante, que ellos conozcan cuál es la meta que pueden desarrollar, porque actualmente vemos que los chicos prácticamente esa parte todavía no la han desarrollado. Y comentaba también que el libro nos ha ayudado mucho, sobre todo, como decía a mí, a reconocer cuáles son las debilidades que nosotros tenemos, porque en realidad yo me miré, yo tengo una debilidad y sé que tengo que mejorarla para poder también ayudar a los jóvenes a que sean líderes, porque si no podemos dominar esa parte que tenemos allí que nos hace falta, pues ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Y considero que en la medida de las posibilidades sí he reconocido en algunos estudiantes esa fortaleza que pueden desarrollar y sobre todo el trabajo en equipo. Me gusta mucho lo que dice la parte del libro. Cuando te enfocas en tus fortalezas, tus debilidades también mejoran automáticamente. Así es. Regularmente no queremos reflejar nuestras debilidades. Regularmente esas debilidades que nos hacen
no reflejar una cualidad que yo tenga, una fortaleza como tal, pero el manual te enseña que cuando realmente te enfocas en tu fortaleza, tus debilidades van a mejorar también. Entonces, qué interesante y qué profundidad tiene la parte de la fortaleza en el líder o en el estudiante o en el docente. Sí. Y me gusta mucho que usted dice, la primera que aprendió fui yo. Sí. Y regularmente pasa en los diferentes testimonios que tenemos de colegios. Algunos profesores se nos han acercado y nos dicen, wow, esto me llegó, esto me enseñó a mí primero. Y siempre lo digo, el primero que aprende es el docente. Sí. Y luego, ¿verdad? Va a la parte del estudiante. Totalmente. Por eso nosotros siempre pues mencionamos eso y les recomendamos que puedan leerlo antes de impartirlo, antes Sí. de empezar con los chicos, porque así ustedes ya están preparados por si les hacen preguntas. Surgen muchas cosas. Sí. Es súper importante que primero lo puedan conocer y lo puedan leer ustedes. Y usted mencionaba cosas muy importantes ahorita que estaba comentando. Eso que usted trata también pues de transmitir a los estudiantes, y es que a veces no están muy claros en el rumbo, ¿verdad? Sí. Pero de que ellos tienen la capacidad de poder lograr esas metas que se proponen. Y aquí hay una pregunta súper importante que también nos deja el manual. Dice, pregúntate a ti mismo, ¿qué deseo para mi vida? Porque a veces las debilidades florecen porque ni siquiera tenemos una visión. No tenemos claridad con lo que queremos hacer, con lo que queremos estudiar, o si queremos emprender, lo cual también está muy bien. Entonces es súper importante tener eso claro. ¿Qué yo deseo para mi vida? Y enfocarme, como mencionaba Helmut, que también nos comparte acá el manual, enfocarnos en esas fortalezas. Porque a veces los chicos les pasa que yo no voy a lograr eso. O quieren hacer algo, tienen un sueño, pero yo no puedo, pero no tengo la capacidad, pero no tengo esto, no tengo aquello. Entonces, es muy importante que podamos enfocarnos también en lo que tenemos. Disculpa que te interrumpa, pero justamente lo que acabas de decir quiero apoyar un poco, reforzar. Sí. El yo no puedo, el tal vez el está muy difícil o no sé si lo voy a lograr. Todo esto viene por parte de la mente. Tú no sabes. Claro. Si no lo haces, no sabes si en realidad puedes. Exacto. Y si sí puedes, sería la pregunta. No si no puedo, y si sí lo logro, y si sí lo hago, y si en realidad no era tan difícil como pensaba, si la montaña no era tan dura de escalar como yo creía. Y ahí pienso yo que poniendo a prueba las cosas es que uno se da cuenta, no la mente diciendo que no puedo, porque esa es la primera barrera, Es correcto. la mente. Y de hecho, en el capítulo anterior hablábamos acerca de los pensamientos, de que nuestros pensamientos siempre van a influenciar nuestras acciones. Correcto. Si tenemos pensamientos positivos, vamos a tener resultados positivos. Si tenemos pensamientos negativos, pues los resultados van a ser claramente negativos. Entonces, eso que tú mencionas es súper importante. Nuestra mente es la principal barrera. Entonces, tenemos que ir renovando esa mente, renovando Exacto. esos pensamientos. La mente puede ser tanto como una herramienta como una obstrucción, una arma contra nosotros mismos. Exacto. Así que es súper importante ese punto que acabamos de tocar, renovar nuestra mente, nuestros pensamientos y tener claridad en esa visión. Así es. Enfocarnos en nuestras fortalezas. Y cuando hablamos de la mente, es interesante porque la mente no capta si lo que estás pensando es verdadero o falso. Sí, de hecho. Él solamente capta. Entonces, realmente como tú alimentes esa parte, en este caso la mente, así mismo van a ser tus acciones, esa fortaleza, esa valentía que realmente quieres lograr y quieres tener en esto. Quiero preguntarle directamente a la profesora, ¿qué tanto se ve esta parte en los estudiantes? ¿Qué tanto desarrollan ellos sus fortalezas al salir de un 12º grado? ¿O todavía le falta ese complemento? ¿Y qué tanto viene a apoyar el tipo de manual que estamos llevando para desarrollar esas fortalezas? Bueno, considero que, digamos, en un 70% los chicos no desarrollan esa habilidad. Porque yo he notado mucho que, no sé si será, pienso que es la influencia que ejerce la tecnología,
porque no podemos pasar por alto esto. Sabemos que la mayoría de los muchachos, en realidad la mayoría de las personas, porque no podemos decir la juventud, la mayoría de las personas pasan mucho tiempo, ¿verdad?, viendo redes sociales y lo demás. Y yo he notado en los jóvenes que eso ha hecho de que ya realmente no quieran pensar, ¿verdad? Porque yo les pongo un trabajo y ellos me dicen, con chat GPT, listo. Y yo, ok, es una herramienta que sí ayuda, pero no es que te va a hacer todo el trabajo. Usted tiene que, eso es una guía, usted puede extraer información, investigar, o sea, magnífico, pero usted no puede copiar y pegar todo. Hay que analizar, pensar, eso me va a ayudar a mí a hacer algo. Entonces, sentimos que el 30% sí logra, ¿verdad? Sí logra poner en práctica todos los conocimientos que uno le va dando, las habilidades, las destrezas, que ahí vamos a tener ese liderazgo en los jóvenes. Es más, yo siempre me remonto a mi época de estudiante, que en realidad el estudiante de mejor índice académico nunca era la persona que lo veíamos liderando, ¿verdad? Sino aquella persona que tenía ese ímpetu, esa la parte oral de poder convencer a un cliente de lo que él está diciendo es el mejor producto. Entonces, a veces no nos podemos guiar tanto por el promedio o una nota cuantificativa, sino la calidad de la enseñanza y los conocimientos que traemos. Quizá Abdías no pueda ser el estudiante del mejor índice académico, pero sabemos que ya hemos logrado un propósito con él, porque esa habilidad que tiene de expresarse, de que fluyen sus ideas con tanta facilidad, sabemos que va a ser un joven exitoso. Muchas gracias, profesora. ¿Y cómo lo hemos logrado? A través, ¿verdad?, de la lectura del libro que lo ha ayudado a analizar. Él ya se miró y dijo, bueno, ya sé cuáles son mis fortalezas, tengo también debilidades que sé que tengo que ir corrigiendo y que en un futuro pues quiere ir mejorando. Entonces, sé que sí, el libro ha ayudado bastante. Magnífico. Y conocer las fortalezas es parte de esas habilidades blandas que debemos desarrollar dentro del liderazgo. Y es interesante la parte que comentaba del chat GPT. Estaba escuchando, porque ahora con chat GPT todos tienen fortaleza, automáticamente pueden buscar todo. Matemáticos, químicos, todo. Y en una entrevista que estaba viendo en una cadena internacional, le preguntaban a un profesor reconocido de la universidad cómo él manejaba esto del chat GPT. Y él respondía, excelente, yo los dejo, pero al final les mando a que me digan todas las preguntas que le hicieron al chat GPT y por qué le hicieron esas preguntas a la inteligencia artificial. Así es. ¿Qué llevaba al final? A que el estudiante pueda pensar y pueda analizar por qué le está haciendo esa pregunta al chat GPT. Entonces, creo que sí ha venido a aportar, pero debemos buscar esa herramienta o tenerla como a nuestro favor también para llevarlos a ellos, a ese análisis, a esa parte de que es una herramienta que puedes utilizar para apoyarte y crear esas fortalezas también en lo que estás desarrollando en tu carrera. Sí, yo creo que así mismo como mencionabas, Edmundo, o sea, es una muy buena herramienta. Y qué bueno que mencionaste eso también, de poner a los estudiantes entonces y que bueno, vamos a pensar, etcétera. Y se me venía a la mente de que eso, o sea, tiene sus fortalezas y sus pros y sus contras, perdón. Y hay que saberla usar con inteligencia también, ¿verdad? Así que súper importante esa parte. Quisiera mencionar acá el punto número 5 que dice, lideras bien cuando ayudas a los demás a identificar y desarrollar sus fortalezas. Yo creo que eso es algo, cuando estamos en ese punto es porque también nosotros ya lo hemos podido hacer y desarrollar. Y no sé si te quisiera preguntar si has tenido la oportunidad de tener este tipo de conversaciones con tus compañeros o amigos fuera del colegio, si has tenido la oportunidad de interactuar con ellos basándose en este tema, o si has podido ayudar a alguien a encontrar sus fortalezas, mejorar sus debilidades. Bueno, la verdad,
he tenido la oportunidad, sí. Y aunque han sido pocas oportunidades que he tenido, sí he logrado que algunos amigos encuentren como que ese propósito o esas cosas que pueden lograr. No me quiero referir a que yo les digo como que, oh, tú puedes o esto, sino que yo les digo, mira las cosas que haces y mira que también las haces. Estúdiate a ti mismo, autoevalúate. Y ahí tú mismo te darás cuenta. Y después de unos días que ellos están haciendo eso, vienen y me dicen como que, mira, últimamente me ha gustado más esto y me he dado cuenta como que puedo hacer más cosas en esta materia o en este tema en específico. Y yo digo, ah, viste que sí podías. Y es como que, o sea, se siente bien ayudar. Ayudar es algo muy bonito y me gusta cuando mis amigos se pueden dar cuenta que pueden hacer otras cosas o que pueden ser las personas que ellos quieran. Claro, y eso es súper importante que se pueda comunicar, que mutuamente se puedan ayudar. Exacto. ¿Cómo tú crees que esto ha cambiado la forma de pensar de tus compañeros desde que están haciendo el programa? Y basándonos en esta línea también. Claro. Yo siento que la forma de pensar de ellos antes, como lo mencioné en la parte de la mente, era más como un primero no puedo, un primero tal vez, y si no sale, pero ahora es más como sí, y si lo hago, y si lo intento y si sale. Y eso me he dado cuenta, porque antes ellos dudaban mucho de las capacidades que ellos tenían, algunos. Wow, sí. Y ahora algunos dicen, no, voy a intentarlo primero y después veremos si sale o no. Pero primero es el intento. No, y cuando dudamos de nuestras capacidades, eso tiene que ver mucho con cómo nos vemos a nosotros mismos, Ajá, ¿verdad? La parte de la autoestima. identidad, la autoestima, que de hecho los manuales nos hablan también de eso, de la autoestima, nos ayudan a ver todo desde otra perspectiva. Y cuando nosotros reafirmamos esa autoestima, entendemos cuál es nuestra identidad, entonces nosotros creemos que somos capaces de hacer esto y aquello. Hay muchos estudiantes, o no solo estudiantes, muchas personas en el mundo que tal vez no tienen la confianza suficiente, no sobre todo en otras personas, sino que en ellos mismos, que es la más importante, la confianza personal, porque eso te permite lograr cosas y llegar a lugares que tal vez tú en ese momento ni te imaginas que puedes llegar, pero tienes la capacidad suficiente para hacerlo y tú tal vez no te lo estás percibiendo porque no te percibes como una persona exitosa, pero en realidad sí lo eres. Exacto. Solo que tú mismo no te das la confianza. Dice aquí, los buenos líderes ayudan a los demás a encontrar su zona de fortalezas y los empoderan para que la desarrollen. Así que eso que has hecho, esas pequeñas semillas que tú has sembrado van a dar su fruto. De igual manera te exhorto a que lo sigas haciendo con tus compañeros y con las personas que conozcas. Y no solo compañeros, incluso personas adultas. Así es. Que pues están un poco divagando en la parte de En las sus personas adultas es un metas. poquitito más difícil ya Sí. porque a veces tal vez piensan que un joven no les puede enseñar mucho. Y es verdad, a veces uno no sabe tanto como ellos por la experiencia que tienen de vida, pero uno puede aportarles aunque sea algo que ese, por más pequeño que sea, puede cambiar muchas cosas. Porque las Totalmente. cosas pequeñas cuentan y cuentan pues demasiado. Sí, Pues. exacto. Exacto, eso es a lo que me refiero. Totalmente. Sí es. Hay una línea en común en los manuales, tanto yo decido, yo hago y yo lidero, que es el último manual que ven los chicos de colegios, y es la parte de la otra persona. Me enfoco en mí, pero también me enseña en enfocarme en la otra persona. Y lo hemos visto tanto en la comunicación, tanto en los pensamientos, en las fortalezas. Hablamos de nosotros, lo necesitamos desarrollar, pero al final también yo necesito agregarle valor a otras personas. Y de eso se trata estos tipos de manuales. Esa es la filosofía Maxwell, poderle agregar valor a otros, y cuando nosotros le agregamos valor a otras personas, nosotros crecemos también. Entonces, muy atinado el hecho de que cada manual se complementa para que al final el estudiante pueda desarrollar estas cualidades y crecer como persona. Y algo que decía la profesora Enante
y que lo menciona el manual, dice: hay dos grandes días en la vida de toda persona: el día en que naciste y el día en que descubriste por qué. El primero te permite respirar y el segundo te permite vivir. Qué interesante esta frase, y lo llevo al punto que decía, creo que hasta ahora vine a encontrar ese propósito, y qué bonito es cuando las personas pueden encontrar el propósito en su vida. Quizás va a tomar tiempo, quizás no, en algunos no toma mucho tiempo, pero encontrar ese propósito te lleva a decir, estoy como completo. Así es. Estoy completo en realmente cuál fue mi llamado, mi propósito a desarrollar en esta vida. ¿Qué me puede decir de esto? Bueno, yo siempre he dicho que en verdad nosotros, como dice allí ese pensamiento, que cuando nosotros reconozcamos en verdad cuál es el propósito que nosotros tenemos en la vida, y esto se logra reconociendo cuál es la habilidad que yo poseo, porque para lograr ser médico yo tengo que tener una habilidad. Me comentaba alguien de que había una chica que quería ser médico, pero en realidad él tenía un tic nervioso que le impedía estar, la mano se le movía mucho, y él decía, no puedo ser médico porque por más que quiera tengo esa dificultad. Pero buscó, ¿verdad?, otra forma de profesionalismo que sabía que iba a poder desarrollar. Y ahí está, ¿verdad?, ese propósito. Quizá Dios nos muestra, ¿verdad?, a través de muchas situaciones, cuál es ese propósito que tenemos en la vida. Yo siempre le he dicho a los jóvenes que el Señor nos permite vivir porque tiene un propósito grande en la vida. Y también yo les digo que como docente yo considero que la educación tiene que ser integral. Por ejemplo, yo les enseño español, todo lo que es nuestro idioma, las reglas y qué sé yo. Pero en realidad mi meta principal es enseñarles a que sean personas de éxito en un futuro, porque ahí viene la parte integral, de que les enseñe cuál es el propósito que tienen en la vida, cómo desarrollar sus habilidades y cómo las pueden llevar, porque en realidad si tienen habilidades y no las ponen en práctica, eso no vamos para ningún lado. Entonces ese es el propósito, que desarrollen esa habilidad, que se reconozcan primero ellos cuál es la fortaleza que tienen y cómo la pueden poner en práctica. Desarrollar, qué sé yo, ese talento que Dios le da, y porque como decía Díaz, muchos dicen yo no puedo, y cuando uno le asigna un trabajo, profesora, ¿eso cómo se hace? Yo no lo puedo hacer. Digo, ya de salida estás fracasado porque estás diciendo que no lo puedes hacer. Exacto. Entonces, haga el intento primero, y en el camino está el docente para ayudarle a ir desarrollando la actividad que se le propone. Y siento que sí es cierto, nosotros debemos impulsar a los jóvenes. Mire, Abdías está en un grupo bastante inquieto, vamos a decir que son inquietos. Entonces, el comentario de los docentes, ese grupo es inquieto, ese grupo es y es. Y yo cuando he llegado al salón, y sé que sí es así porque lo he visto, pero yo siempre resalto lo positivo. Ustedes son buenos estudiantes, pueden salir adelante, tienen metas, tienen propósitos. ¿Por qué? Porque si yo veo la parte negativa, entonces el ser humano es así, de que usted le dice lo malo que está haciendo, por ahí se va. Sí. Pero cuando empezamos al ser humano a destacar lo positivo que tiene, se va a sentir grande. ¿Quién no le dice, oye, qué bien te ves hoy, qué bien te sientes, qué elegante estás? Así es. Uno le eleva, ¿verdad?, la autoestima. Y por ahí de salida vamos trabajando con ellos esa parte, ¿verdad?, que se sienta que son importantes y que pueden desarrollar todas las habilidades que tienen, y en un futuro, pues, que sean personas de éxito, que es lo que queremos lograr en ellos. Regularmente no preguntamos cuáles son nuestras fortalezas, Así es. pero regularmente se tiende más a decir las debilidades de las personas. Sí, así es. ¿Cuán importante entonces es, en un mundo donde te reflejan más lo negativo y tus debilidades,
a poder aprender a preguntar cuáles son mis fortalezas. Por ejemplo, tomando en cuenta o como ejemplo mi salón, hay muchos chicos que son muy buenos en matemática, otros que saben mucho inglés, informática, sobre todo hay varios compañeros que son muy buenos en informática. Cada uno tiene su parte, cada uno tiene como que su don. Pero claro, si una persona tú le recalcas siempre lo malo, la persona tal vez no conscientemente, sino que inconscientemente se va a ir creyendo que, y si no soy tan bueno, si soy malo, y tal vez poco a poco, sin darse cuenta, va tomando ese comportamiento. Cuando en realidad no es así. Cuando en realidad es una persona que tal vez tú no lo ves porque solo ves el comportamiento exterior, pero tal vez tiene un potencial que si se explota y se saca a la luz, es muy bueno. Totalmente. Y muchas veces ese potencial lo ven otras personas, pero ya en una etapa de la vida donde quizás no fue un profesor el que te resaltó eso. Quizás no todos los profesores actúan de esa manera. Sí. Y como lo decía, tienden a ver más la parte negativa de las personas que lo positivo. Y ahí es donde el líder en su área debe aprender a reconocer esas fortalezas, a desarrollarlas, a agregarle valor a otros en sus fortalezas, y por eso John Maxwell habla de que es el núcleo del liderazgo. El núcleo porque es esa parte interna donde lo vas a desarrollar, pero a su vez se va a expandir y otros van a poder ver esas fortalezas y aprendemos a desarrollar fortalezas en otros. Entonces, volvemos al punto de agregar valor, de cómo desarrollar a las personas por medio de las fortalezas y no tanto de nuestras debilidades. Exacto. Y bueno, esos son puntos muy importantes a recordar, realzar las fortalezas de las personas, decírselo a las personas, no enfocarnos solo en las debilidades, sino ver lo bueno en la gente. Y eso añade valor y nos hace entender a nosotros también que debemos ser personas que crean una influencia positiva en los demás. Así que bueno, ya para finalizar me gustaría, profesora, que pudiera dar unas palabras a esas personas que nos ven, sobre todo a los docentes, mencionar por qué es importante este programa y lo bueno que ha traído al colegio. Bueno, en realidad yo estoy bastante contenta con este programa porque algunos libros del autor, ¿verdad? John Maxwell, siempre me llamó la atención de que una persona tan exitosa que ha ganado tantos premios, tengamos nosotros en nuestras manos un documento tan importante, ¿verdad? Que sé que en otros lugares es bastante costoso y no cualquiera puede acceder a tener este material, y que lo hayan llevado a los colegios, pues considero que es lo máximo que pueda pasar, porque en realidad nosotros estamos viviendo una época donde la tecnología, como ya les decía, está haciendo mucho estrago en los jóvenes porque no le están dando ese buen uso. Y que al momento de que nosotros nos sentemos con esos libros, iniciando con yo hago, luego yo decido y luego yo lidero, pues es un paso que se van dando para que los jóvenes por lo menos logremos un porcentaje de que ellos puedan llevar su vida de la mejor forma, porque estamos preparando hombres y mujeres que en un futuro van a estar liderando nuestro país. Sí es. Van a ser profesionales que en un momento vamos a tener o necesitar su ayuda, y considero que en verdad que sigan con este proyecto, que no lo dejen caer y que más escuelas, más docentes puedan tener acceso a este programa, y que yo me gustaría pues que se haga una evaluación de cómo se está llevando el programa y qué debemos mejorar, ¿verdad? Para que sea más exitoso todo esto que se está dando, y motivar a los docentes, porque en realidad, siempre he dicho, empezamos por uno mismo, ¿verdad? Nosotros mismos aprendemos, conocemos mucho, y que también yo invito a los jóvenes, sobre todo, que no dejen de soñar, que los sueños podemos llevarlo a la realidad,
y que no soñemos, pongámosle nombre a nuestros sueños. Sí. Digamos, yo quiero un carrito. Bueno, puede ser un carrito de esos Hot Wheels, no. Póngale marca, color, igual yo quiero una casita, no. Póngale casa de 5 habitaciones, una para vivir el lunes, otra el martes, el miércoles. O sea, que aprendan a soñar y cristalicen sus sueños, ¿verdad? Que nos lleven a la realidad y que se enfoquen bien en que soñar no cuesta nada y que el libro nos lleva a que nosotros hagamos realidad todos esos sueños. Gracias. Excelente, muchas gracias, profesora. Y por acá, ¿qué mensaje puedes darle a esos jóvenes, a tus compañeros también, en base a lo que hemos aprendido en esta lección? Bueno, primero quiero exhortar a las personas que lean este manual, porque no es un libro, es un manual para la vida, considero yo. Porque es algo que te enseña, como tú dices, habilidades blandas, habilidades que son necesarias para la vida, cómo ser un líder, cómo impulsar a los demás y al mismo tiempo impulsarte a ti. Cómo seguir esos sueños que tal vez tú piensas en momentos difíciles que son imposibles, pero no, al contrario, sí los puedes lograr. Y que cada persona tiene su don, algo que nadie más tiene. Y quisiera darle un mensaje a los estudiantes o a otras personas, que es que nunca se rindan. Siempre sigan sus sueños, como dice la profesora acá. Y aunque las cosas parezcan difíciles, aunque te digan yo no puedo, aunque te digan que tú no vas a lograr algo, no vas a ser nadie, no le hagas caso. Todo empieza desde la mente, desde aquí y sobre todo desde aquí, desde el corazón, porque si tú quieres algo, créeme que lo vas a lograr por más difícil que sea. Y que siempre busques en ti las cosas que te apasionan, porque tú sin saberlo, esas cosas que te apasionan son para las que naciste seguramente, son las cosas que tú estás hecho, por así decirlo, por las que tú estás hecho y las cosas que se te pueden dar más fácil. Y pues en sí, no se rindan nunca, nunca paren de soñar y nunca paren de avanzar. Eso sería todo. Súper, muchas gracias. Muy valiosas sus palabras. Y bueno, les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este podcast. Gracias por venir, Gracias. por Muchas compartir sus experiencias con nosotros. Es verdad que es súper valioso. Gracias, Helmut, por compartir con nosotros en este tercer capítulo. Y bueno, los esperamos en el 4º capítulo de la 3ª temporada del podcast Explora tu liderazgo. Nos vemos. Hasta luego.